Hola, soy Aldo y esto es una langosta azul. Las langostas azules son una rareza. Se estima que 1 de cada 2 millones de langostas son azules. Pero eso no es tan raro. Lo más raro es encontrar amarillas y albinas. Lo que más sorprende a estos animales es su incapacidad para envejecer. No detienen su metabolismo y lo único que hacen es seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. La langosta más grande que se ha encontrado fue en Nueva Escocia en el año de 1977. Se dice que esta langosta pesaba 20 kilos y tenía más de 1 metro de largo y que sus tenazas eran capaces de arrancar un brazo humano. Nah, ni tanto, solo quebrarlo. Pero además de su tamaño, su capacidad reproductiva no parece disminuir con los años. El problema con las langostas es que son deliciosas. Y además de nosotros tienen otros predadores, lo que dificulta su existencia y también pueden contener algunas enfermedades. Obviamente como humanos no podemos dejar de envejecer, pero lo que sí podemos hacer es retrasar un poco el proceso. De acuerdo a estudios, puedes engañar al tiempo si comes sano, no fumas, aprendes algo nuevo cada día, visitas regularmente al médico y no te estresas. Buenas noticias, como la expectativa de vida ha ido mejorando con el tiempo, los científicos han calculado que para el 2050 la gente podría llegar a vivir 120 años. Es más, se cree que la persona que va a vivir 120 años ya nació. Puede ser tú, o puedo ser yo. Nah, tampoco, pero lo más probable es que sea alguien que haya nacido el año pasado, o los niños de hoy, pero uno nunca sabe. ¿A quién no le gustaría volver a ser niño? ¿Quién no ha soñado con volver a esa etapa de nuestras vidas en las cuales no había preocupaciones, en las cuales solo pensábamos en jugar? Aunque no lo crean, hay un animal que lo puede hacer, o algo parecido. Este es el caso de la Turritopsis nutricula, un tipo de medusa que tiene una vida única y demasiado particular. Ok, este es el ciclo de la medusa. Empieza como un huevo fertilizado, cuando se convierte en larva baja en el océano y se adhiere a alguna cosa que le guste, convirtiéndose en pólipo. Aquí le salen algo de 80 o 90 tentáculos y se transforma en la hermosa medusa. Simple, ¿no? Pero llega un momento en que esta medusa decide imitar a Benjamin Button y mira hacia atrás y regresa. Su cuerpo y sus tentáculos se deterioran hasta formar un quiste. Este quiste recrea instrucciones genéticas de su vida temprana y genera nuevos pólipos que se reproducen nuevamente y vuelven a iniciar el ciclo. Los científicos creen que esto lo hacen indefinidamente, lo que las hace biológicamente inmortales. El problema con las medusas es que son... No, estas no son deliciosas, pero sí tienen muchos predadores y también contraen enfermedades. Pero ¿qué pasaría si nadie muriera? ¿Se han puesto a pensar realmente en eso? José Saramago, el escritor portugués ganador de premio Nobel en 1998, en su obra Las intermitencias de la muerte, se pone en el caso ficticio, obviamente, de que un día la muerte simplemente deja de trabajar y se va de vacaciones. Caos total. Quebrarían las compañías de seguros, quebrarían las funerarias, los hospitales estarían abarrotados de gente, verían a sus familiares en todos lados de repente y, bueno, ¿y qué hacen acá? Deberían irse a otro lado. Se sentirían inútiles, porque nadie los podría ayudar, nadie los quisiera. Y muchas situaciones se presentan en el libro, el cual es muy interesante, se lo recomiendo de verdad. ¿Siguen pensando en la idea de ser inmortales como realmente algo bueno? ¿Qué tal si les diría que de alguna manera ya lo somos? Científicos japoneses han logrado tomar las primeras imágenes del cuerpo humano emitiendo luz. No la podemos ver en condiciones normales porque las cantidades son 1000 veces más pequeñas de lo que nuestros ojos pueden percibir. Al parecer, emitimos pequeñas cantidades de fotones. ¿Qué es un fotón? Es la mínima fracción posible de luz, y este viaja a 300.000 km por segundo. Si lo que dicen los japoneses es cierto, quiere decir que hemos estado emitiendo fotones desde que éramos bebés. Y estos fotones han ido viajando a través del espacio, y lo seguirán haciendo hasta el final de nuestros días, hasta el final de los días de la Tierra, hasta el final de los tiempos tal vez. Esa idea es fascinante. Quiere decir que parte de nosotros sigue viajando, y está en el universo ahora. Gracias por ver este video, si te gustó dale me gusta y compártelo.